usted así con sus manitas a los lados después de ese tiempo de administración que usted ya tuvo. Bendito sea el Padre que preparó la tierra para la semilla. Díganos, vamos a ensanchar. Mi espíritu se va a ensanchar con la palabra, y la palabra me hará crecer en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso por encima de su cabeza, con alegría al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Hemos venido ya durante esta la tercera semana, bendito sea el Padre, de poder compartir con ustedes ese tiempo de palabra, ese tiempo de enseñanza, donde la palabra nos habla en Proverbios. Vamos a declarar de nuevo la palabra para que siga reafirmándose en nosotros. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Proverbios 6. Hemos leído este versículo durante 3 semanas y creo que Dios ha hablado a su pueblo. ¿Cuántos han estado felices con la palabra? ¿En verdad están contentos con la palabra? Siéntase usted amado y chineado por Dios, porque cuando Dios nos saca, aún desmenuza su palabra para que usted y yo tengamos un mejor caminar, una mejor bendición en la mañana. Yo podía sentir muy fuerte, amadas mujeres y varones del Señor que están en esta hora, yo podía sentir muy fuerte que conforme usted y yo vamos entendiendo estas verdades, estas realidades, conforme usted y yo vamos caminando a la luz de la palabra, entonces las bendiciones vendrán más fuertemente a nosotros, porque entonces vamos a entrar en una etapa de madurez, de limpieza. Entramos a una etapa de poder administrar correctamente lo que Dios ha puesto para que administremos. Entonces el Dios, como Dios es sabio, nuestro Padre es sabio, entonces va a querer darnos más. ¿Cuántos quieren más? Yo quiero más. Pero Él es un Padre responsable. Y Él va a dar cada cual de acuerdo a la capacidad que vayamos teniendo emocional, física y espiritual para poder administrar correctamente. Porque a Él lo que más le interesa es su alma. Él quiere que usted tenga muchas cosas, muchas bendiciones, pero Él le ocupa su alma. Y esa alma, muchas veces dentro de nosotros, que está mal criada, que está mal formada, es cuando necesita esos procesos. Y a la luz de la palabra, el Espíritu Santo saca su verdad, no la verdad suya, sino la verdad del cielo, para que podamos caminar con rectitud. Y dice la palabra, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Padre, en esta hora, Señor, de la palabra que has venido dando, Señor, durante 3 semanas, hoy entrego, Señor, Padre, a tu pueblo, Señor. Padre, este cierre, Señor, en cuanto a un tema, pero en apertura del Espíritu, Señor. Que la palabra va a permanecer en nosotros, en nuestro espíritu, como dice tu palabra, Señor, que aún tú nos recordarás cosas, Padre, cuando las necesitamos. Tú traerás a luz, Dios de gloria, Señor, lo que se ha enseñado estas 3 semanas, Padre de la gloria. Tú traerás a luz cuando mis hermanos y nosotros requiramos, Señor, de tener claridad en nuestra mente, en nuestro espíritu, para caminar conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias, Dios eterno, por tu amor, tu bendición en esta hora. Nos disponemos, Padre de la gloria. Levante su manita ahí al cielo, diga: yo me dispongo en esta hora para que la palabra sea sembrada en mí y de buen fruto, en el nombre de Jesús. Hemos hablado estas otras semanas de los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y hoy entramos a los últimos 3 puntos, donde la palabra me habla de los pies presurosos para correr al mal. Y como Dios extiende su palabra, como Dios esmenuza la palabra para que la podamos entender en lo habitual, en lo que naturalmente todos los días vivimos. Recuerden que Jesús hablaba con parábolas. Hoy el Espíritu Santo en la mañana nos trae una claridad de su palabra. Y la semana pasada hablamos sobre Caín, ¿se acuerdan?
Si usted no ha escuchado estos temas, se los recomiendo, lo busque en la página para que se ponga al día con los otros temas. Todos van entrelazados. Y la semana pasada estuvimos hablando de Caín y estuvimos hablando de las manos que derraman sangre inocente y de cómo Caín le había quitado la vida a su hermano Abel por haber hecho las cosas con excelencia. Pero ¿cuántos recuerdan que la palabra registra que Jehová le dijo a Caín: el pecado está tocando a tu puerta? Antes de que él cometiera el asesinato, antes de que él hiciera el mal, Jehová le alertó a Caín y le dijo: el pecado está a la puerta y se va a enseñorear de ti, tú te vas a enseñorear de él. Amada iglesia, el Espíritu Santo día con día nos dice y nos anuncia cuando el pecado está tocando a la puerta. Pastora, ¿qué tiene que ver eso con los pies presurosos que corren al mal? Caín, a pesar de que fue alertado, corrió para hacer el mal a su hermano. Y en la mañana les decía, la única forma para usted y yo no tener pies presurosos que corran al mal es teniendo el Espíritu Santo. Es teniendo la luz de su palabra, es teniendo la luz de la palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Si nosotros no tenemos una comunión con la palabra, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, indiscutiblemente, amada iglesia, vamos a incurrir error tras error, aunque no querramos. Después vienen las lágrimas, viene el llanto, porque nos equivocamos una vez, nos equivocamos 2 veces y tropecé de nuevo con la misma piedra, cantaba alguien por ahí. Pero cuando usted y yo tenemos la firmeza en el Espíritu y el Espíritu Santo nos dice: el pecado está a la puerta, entonces entendemos que no debemos de correr y que no debemos de ir hacia el mal. Caín fue uno de los que corrió para hacer el mal. Caín corrió presuroso a pesar de que le estaban diciendo: ten cuidado porque vas a equivocarte, vas a hacer daño. Y en la mañana el Espíritu Santo ponía que otro igual que corrió a hacer el mal fue Judas. Él tuvo el mejor maestro, al mejor profeta, al mejor pastor, evangelista, apóstol. Él tuvo al mejor amigo, él tuvo mejor consejero, pero aún así se dejó llevar por los deleites, por la codicia, por posición, por riqueza. Judas corrió a hacer el mal al maestro. No le importó en ese momento hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía la luz del Espíritu Santo consigo. Aunque tenía al maestro frente a sus ojos, la luz del Espíritu no estaba en él. Amada iglesia, no es lo mismo decirse que yo soy cristiano a vivir una vida de verdad en rectitud para Cristo. Porque muchas veces decimos: yo conozco a Jesús, pero no vivo en Jesús. Y nosotros tenemos que como iglesia estar atentos y alerta. Porque cuando Dios trae la palabra de esta línea, y yo me sentía y me siento muy feliz, porque puedo ver cómo Dios nos ama. De cómo Dios quiere que nosotros limpiemos nuestras vestiduras, porque hay cosas que decimos: es que yo nunca he matado a nadie, pero la semana pasada vimos que aún el que aborrece a su hermano se convierte en un homicida. Cuando nosotros analizamos y vemos la profundidad de la palabra, cuando nosotros nos metemos en la palabra y el Espíritu Santo saca a luz la revelación de que no es solamente hacer un daño físico, tomar un arma y matar a alguien, sino que va más allá en lo espiritual. Nosotros nos abre un panorama el Señor a través de su palabra, porque Él quiere que usted y yo tengamos grandes cosas. Y yo sé que esta casa está siendo preparada para tener grandes cosas de parte del Señor, aún más de las que usted ya ha tenido, aún más. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un pueblo maduro. Amén. Dios está preparando un pueblo a través de su palabra, para que no andemos a medias tintas y no hagamos las cosas correctamente como tiene que ser. Es difícil, claro que es difícil, iglesia, no es fácil, pero con Él todo lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero no es solamente, dígale al que está a la par, dígale, no es solamente decirlo, dígale: ponete a caminar y accionar. No es algo mágico, no es solamente renunciar, no es solamente cortar. Yo corto, cancelo y anulo, dicen, y que se quemen el fuego de Dios y le prenden fuego ahí
al decir las cosas, pero en el momento que se presenta una situación, en lugar de echar para atrás, corren presurosos a hacer el mal. No se trata nada más de hablar. Claro, la proclama que hay en su boca tiene mucho poder, pero usted tiene que determinarse. Diga conmigo, me tengo que determinar a no hacer las cosas que Jehová aborrece. Eso es una situación de determinación, de tener conciencia en lo que estamos haciendo equivocadamente. Hemos hablado en cada tema que el Espíritu Santo no viene a condenarnos, Él viene a guiarnos. El Espíritu Santo no viene a enjuiciarnos, Él viene a decirnos: estás actuando mal, para que nos volvamos al buen camino, y entonces el Padre nos mire con agrado. Porque el Espíritu Santo está en esta tierra para consolarnos, para guiarnos, para un montón de cosas de bendición. Él nos guía al corazón del Hijo, al corazón de Jesús, y Jesús nos envía al corazón del Padre, y a través del Padre tenemos todas las cosas. Y eso es lo que el Padre quiere, una plenitud para su iglesia. Y usted y yo somos lavados con la sangre del Cordero. Judas corrió a hacer el mal, teniendo el mejor de los mejores. Pastora, pero es que yo no soy como Judas, bendito sea el Padre, gracias al Señor. Pero teniendo el mejor de los mejores, como lo tuvo Judas. Muchas veces hacemos caso omiso a eso, porque como no lo tenemos de frente y no lo estamos viendo, tenemos al mejor de los mejores. Si usted ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted, igual que Judas, tiene al mejor de los mejores dentro suyo, ya no delante suyo solamente, sino dentro suyo. Y teniendo el mejor de los mejores, muchas veces corremos presurosos y se nos olvida a quién amamos, a quién decimos amar y a quién servimos. Pies presurosos que corren para hacer el mal. No es solamente el Espíritu ensanchado, esta palabra en la mañana, no es solamente esos pies presurosos cuando alguien está pensando: ahora voy a hago tal negocio, ahora voy a hago tal daño, ahora voy me reúno con tal y malinformo al otro. Eso no solamente son los pies presurosos que corren al mal. Los pies presurosos que corren al mal son aquellos pies que no tienen la dirección del Espíritu Santo y toman una decisión en el momento no oportuno, en el momento no indicado, toman una decisión, y entonces, como no tienen al Espíritu, porque consultan con almohada, consultan al horóscopo, consultan a la amiga, pero nunca consultan al Espíritu Santo, entonces corren, no porque quieran ir a hacer un mal, sino que en la decisión que toman se equivocan y le hacen mal a todos los que están alrededor. Ay, ay, ay. Y el Espíritu me hablaba en la mañana y ponía en mi espíritu: los pies presurosos que corren al mal son aquellos que no me consultan, toman decisiones bajo sus emociones y dañan su vida y dañan lo que tienen alrededor. Y hay cosas que parecen que no están dentro del propósito de Dios en nosotros, pero usted ya tomó una decisión, ahora tiene una consecuencia, porque no consultaste a Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a no tener pies presurosos que corran al mal? Si no consultamos a Dios, si no oramos, si no tenemos la palabra, si no escuchamos la palabra, somos más propensos a equivocarnos. Un pie presuroso a correr al mal es un pie que quiere hacer algo porque eso es lo que desea su mente, su corazón y su carne, pero no está conforme en ese momento ni en ese tiempo a la voluntad de Dios. Vuelva al que está a la par, así sonríale con esos dientes hermosos que usted tiene y dígale: nunca tomes decisiones estando eufórico de alegría. Ahora vuélvalo a ver y hágale así, frúncele el ceño y dígale: nunca tomes decisiones cuando estés enojado. Pero hágale así, dígale: nunca tomes decisiones cuando estés muy triste. Tenemos que tomar las decisiones. Si usted está muy triste, vaya a la presencia del Señor.
Si está muy alegre, consúltele al Señor, porque en medio de la alegría muchas veces tenemos pies presurosos. Más que querer hacer un daño a alguien conscientemente, tomamos decisiones y nos aliamos con personas que no nos son de conveniencia, porque estoy muy contento y damos puñito y toda la cuestión, amigos para toda la vida. Yo voy con usted hasta el final y apenas suena el pra pra, se fueron todos. Y se alinean a personas que no tienen que alinearse. ¿Ves cómo el pie presuroso a correr a hacer el mal no es solamente el que se sentó a pensar un daño para correr a hacerle un daño a alguien? Y muchas veces, por no tener la comunión con el Espíritu de Dios, cometemos errores tremendos en la vida. Y corremos a hacer un negocio porque estoy muy contento, porque mire, yo empecé a hacer números y esto me va a dar millones. Y corro. No consulté a Dios. Corrí presurosa a hacer un negocio y lo que tuve fue quiebra, porque nunca consulté a Dios y debía de hacerlo, y causé mal a mi vida, a la de mi familia, y los marqué. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Pies presurosos para correr al mal no es solamente el pensar voy a hacerle un daño a alguien, sino que se toma una decisión en un momento equivocado y se dañan a los hijos, se dañan matrimonios. Por eso les dije, no tome una decisión cuando usted esté demasiado feliz, porque entonces ahora sí van a salir las cosas, ya estoy muy contento, ya me animé. Y si al otro día amanece desanimado, ¿qué pasa? No puedo tomar decisiones cuando estoy muy enojado, porque estoy irado. Y tal vez hay algo bueno delante de mí, pero como estoy tan enojado, viene el orgullo a llenar el corazón y decimos, ahí yo no aporto nada, ahí no me meto, ahí yo no ayudo, ahí yo no voy, porque estoy enojado. Y tal vez es la oportunidad de oro que se me va a abrir, pero no la tomo, porque estoy muy molesto y me cierro. Ni triste, porque pensamos que todo el mundo nos va a dañar. Entonces, en vez de tomar una decisión correcta, y la dejo pasar. Y la Biblia dice que aún sabiendo hacer lo bueno, si no lo hago, se me es contado como pecado. O sea, en otras palabras, si no hago lo que tengo que hacer correctamente, voy a hacer mal a los demás y voy a hacer mal para mí. ¿Ve cómo el Espíritu Santo ensancha su palabra, nos ilumina? Que no solamente una cosa, un punto en sí, sino hay un montón de cosas que se desglosan. Pies presurosos. Pastora, ¿cómo hago para tener pies buenos en lugar de presurosos a correr al mal? Busca el Espíritu Santo. Hágase amigo del Espíritu Santo. Él existe. Antes de tomar una decisión en un lugar, así sea una compra, sea cualquier cosa, usted pregúntele a él, ¿esto debo de hacerlo? ¿Qué te parece esto? Y él le va a responder, aunque usted no lo crea, él le va a responder. Él es real. Él está 24/7 con nosotros. Él te va a decir qué hacer y qué no hacer, qué comprar y qué no comprar, en qué tienda meterte, en qué tienda no meterte, con quién hablar y con quién no hablar, qué llamada hacer y qué llamada no hacer. Pero pregúntale a él. ¿Por qué la gente se equivoca tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque no le preguntamos a Dios las cosas antes de hacerlas. No ponemos nuestra vida, nuestro día delante de Dios para que Él nos guíe en ese día. Porque empezamos a ver quién se ve más chispa para que me ayude con algún negocio, con alguna decisión. Y claro, hay personas que van a hacer ayuda, pero el Espíritu Santo es el que conoce todo a profundidad de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. Y hay personas que son para una temporada. Vuelvo a ver el que está a la par, porque eso lo siento fuerte. Porque hay personas, dígale, hay personas que van a ser para una temporada y nada más. Por más bueno que te ayude, por más buena persona, hay gente que son de temporadas. Y no es porque la persona quiera hacerlo así, es porque Dios lo establece. Pero Él es para siempre. Él es eterno.
Usted pregúntele y le va a responder. ¿Cómo yo voy a tener un caminar distinto cuando leo la palabra? Pero muchas veces andamos atentos y decimos, es que a mí nadie me llevó a la universidad de matrimonios. Ahí la Biblia dice cómo llevar un matrimonio. Lo que pasa es que nosotros no queremos leerla porque me dicen muchas cosas que me dicen ay, 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 y yo no quiero sostenerlas. Ahí dice cómo criar a los hijos. Es más, dice hasta cómo sacudirnos la nariz. ¿Usted ha leído? Dice que si yo me sacudo la nariz muy fuerte voy a salir. Eso no dice la Biblia. Pastor, hasta eso dice. Sí, pero es que si no la leemos, ¿cómo vamos a tener claridad en nuestro camino, iglesia? ¿Cómo vamos a saber si nos estamos equivocando en algo o no? Si no leemos la Biblia, si no escuchamos la palabra de verdad. ¿Cómo yo voy a tener un caminar claro? Si voy a andar como a tientas, si todo está oscuro, entonces usted prende la luz. Casi que en todas las casas, por lo general, hay un foco. Ese es el foco espiritual, la lámpara espiritual. Si usted ve que anda así como a tientas y usted dice, es que no entiendo, no veo por dónde salir, no veo nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y muchas veces desesperadamente, naturalmente buscamos y se nos olvida. Encienda la lámpara y usted va a empezar a iluminar el camino y se le va a hacer más fácil llegar y no vas a tener tropiezo. ¿Cómo puedo tener, pastor, unos pies diferentes? Tener sabiduría. Le dije, pregúntele al Espíritu Santo, consúltele a Dios, lea la palabra para que sea luz a su camino. Y una palabra, Romanos 10, 15, 17. Ahí rápidamente vamos leyendo Romanos 10. 10, 15, 17 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar mi caminar? Con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, pero anunciando las buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vamos a ver sus piecitos. ¿Están bonitos o no están tan bonitos? ¿Necesita un pedicure? Anuncia las buenas nuevas del Evangelio. No corra a una casa donde usted no tiene que correr. Mírese sus pies. ¿Sabe? Una vez pude ver a alguien. Tenía una asignación. Y hasta que empezó a realizar la asignación de parte de Dios, de anunciar el Evangelio por otros lugares, tenía una lucha con sus pies. Se trataba sus piecitos. Y hasta que empezó a hacer la asignación, sus pies empezaron a cambiar. Cuando nosotros somos llamados a una asignación de parte de Dios, muchas veces, y no la hacemos, muchas veces partes de nuestro cuerpo tienen el reflejo de lo que la palabra me dice. Ay, ay, ay. ¿Necesita un pedicure espiritual? Empiece a predicar la palabra. Empiece a anunciar las buenas nuevas. No empiece a andar sembrando discordia, que ya lo vamos a leer. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Sus pies se van a hermosear, no solamente los naturales, sino los espirituales. ¿Cómo usted puede cambiar su caminar? Empiece a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Empiece a hablar bien, empiece a llevar buenos mensajes a la gente. Empiece a poner paz en medio de la familia. Y otro punto, Salmo 121, ese es poderosísimo. Mientras lo leía, sentía una fuerza en mi espíritu. ¿Cómo yo puedo tener fuerza en mi caminar y hacer las cosas bien delante de Dios y que mis pies no corran al mal? Salmo 121, y lo voy a leer todo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y dice el 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá al que guarda Israel. Jehová es tu guardador, iglesia. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, amén y amén y amén. Amada iglesia, sus pies van a empezar a caminar más derechamente cuando usted consulte a Dios, cuando usted vaya delante de su presencia, cuando usted tenga la luz de la palabra, claramente lo que sí debe de hacer y lo que no debe de hacer, porque en esta tierra, en muchos lugares, hay gente que está sinceramente equivocada. Pastora, ¿cómo estar sinceramente equivocado? Que usted cree tener la verdad, pero no la verdad de Dios. Y se aferran a algo porque piensan que con esto le están dañando a alguien. Y dicen, no, pero es que esto es bueno, esto no es malo. Yo no estoy haciéndole mal a nadie. Pero sí, no le estás haciendo mal a nadie. De repente parece, pero no es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y están empeñados, tercamente, sinceramente equivocados. Y es la gente que muchas veces repiten ciclos y repiten ciclos, porque siguen haciendo lo mismo, van a tener el mismo resultado. Amén. Y dice que Él no dará nuestro pie al resbaladero. Qué hermosa, iglesia, cuando usted y yo le preguntamos a Dios, Él le va a decir para guardarlo, para que usted como ovejita no caiga en el barranco. Pero tenemos que tener nuestros oídos atentos. El sexto punto, testigo falso que habla mentira. Cuando la palabra habla del testigo falso que habla mentira, tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros nos sentamos a conversar con alguien o alguien nos cuenta, es que yo creo, es que a mí me pareció ver, es que eso fue lo que yo escuché. Tenemos que tener cuidado de andar repitiendo cosas de las cuales no somos testigos. Porque si usted repite algo de lo cual usted no estuvo presente, usted puede estar siendo un testigo falso. Porque alguien puede ser que le pareció ver algo, escuchar algo, y usted vino y lo contó, entonces esa persona, ay, oye, en serio. Y como usted le tiene confianza y le quiere, usted va a otra y se lo cuenta. Pero usted no estuvo ahí. Ay, es que yo creo que esa persona anda con fulano de tal, y mire tal cosa, y mire tal otra. Y no hemos estado en el lugar y nos volvemos testigos falsos. Amada iglesia, esto es serio, porque hay consecuencias que hemos tenido en nuestra vida de alguna manera, en enfermedad, en escasez, en ruina, en dificultades, pleitos, contiendas en nuestra vida, a causa que hemos sido testigos falsos, porque Dios no deja impune eso. Si prestamos nuestra vida para algo, es mejor pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, porque en algún momento yo llegué y hice este comentario en esta casa, hice este comentario en este ministerio, hice este comentario en el trabajo, hice este comentario con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, pero a mí no me constaba, yo no estuve ahí, no fui partícipe de. Nos volvemos testigos falsos y eso acarrea maldición para nuestra vida. Porque si aquella persona está delante de Dios limpia, téngalo por seguro que Jehová es el que se levanta por esa persona a defenderlo. Y hay cosas que decimos, pero qué raro, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no alcanzo? Pidámosle al Espíritu Santo si será que hemos sido testigos falsos. Y eso está haciendo, el enemigo tenga una factura abierta todavía en contra de nosotros. Y esté yendo delante del Padre y diga, mire, es que él todavía me debe esto. Y se la va a cobrar. ¿Estamos? Les dije, no podemos decir yo creo, sí, naturalmente y muy fuerte. En la mañana el Espíritu Santo me ponía, si naturalmente hay consecuencia en una corte de ser un testigo falso y hay reprensión y hay castigo, ahora imagínense delante de la corte celestial. Si hay consecuencia naturalmente en esta tierra, ahora delante del trono de Dios,
Y cuando siento el amor de Dios tan fuerte en este momento aquí dentro de mí, para conmigo y para con el pueblo y los que van a ver la transmisión, es porque hay cosas que están abiertas en nosotros, y por eso es lo que estamos pasando, porque nos hemos prestado a ser testigos falsos y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque de repente hemos tocado a una persona inocente y a través de estar repitiendo lo mismo hemos dañado la reputación de alguien y hemos marcado a alguien. Hay mucha gente allá afuera de repente en el mundo porque alguien fue testigo falso y se dañó tanto que dijo: ya no quiero nada con los cristianos ni con la iglesia, y se enojan hasta con Dios porque fuimos testigos falsos. Que el Espíritu Santo nos ayude, iglesia. Testigo falso muchas veces se viene porque alguien tiene cariño hacia alguien, tiene amor, y le dice: mira, yo te voy a poner delante de tal persona, mira, usted sabe que yo soy buena gente, pero usted no sabe la realidad. Cuando usted venga y le cuenten algo, usted escuche las dos versiones. No se quede solo con una, porque eso es delicado. Usted busca escuchar. Si un hijo se agarró con otro, se peleó con otro, usted busca escuchar a sus dos hijos. Es que me jaló el pelo, me pateó, me mordió, dijo la chirrina por ahí, y no le habían tocado para nada. Y dice algo, entonces viene la mamá y lo castiga, le hace enojo al papá y todo el mundo. Y aquel hijo no había hecho nada en contra, y nunca se sentaron a escuchar la otra versión. Y entonces hay una reprensión a causa de no tener la sabiduría. Usted busque las dos versiones. Si usted está en tu trabajo, en alguna posición, busque las dos versiones. No se quede solo con una. Por más que usted ame a esa persona, por más que usted sienta que es una persona de confianza, porque puede ser que la persona esté equivocada. Eso puede pasar. Usted busque la respuesta de otro muy sabiamente, no llegando a decirle: usted viera que a mí me dijeron esto y esto y esto de usted. ¿A quién se lo dijo fulano? Sea sabio para hablar, sea sabio para administrar las cosas, pero escuche la otra versión. Diga conmigo: una forma de sanar el ser testigo falso, o que alguien sea testigo falso, es escuchando las dos versiones. No se quede solo con una, por más que usted ame a alguien y crea en alguien, porque el único que tiene la verdad absoluta se llama el Espíritu de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero sepa hablar con sabiduría y escuche, y de repente usted va a entender por qué tal vez la otra persona hizo algo o se movió de esa manera. Muchas veces las personas también se vuelven testigos falsos porque cuando envidian a alguien, con tal de que la otra persona no tenga lo que tiene, se levantan y hacen toda una trama. Y usted puede ver esas tramas como de novela en la Biblia. En Primera de Reyes 21, del 10 al 12 al 15, usted apúntelo para que usted lo lea en su casa. Yo se lo voy a parafrasear rápidamente para avanzar con el tema. Dice que estaba Acab, y vio la viña de Nabot, un terreno que tenía Nabot muy lindo, y Acab, siendo el rey, teniendo tantas cosas, dice que su semblante decayó. Entonces llegó doña Gesa. ¿Ustedes saben quién es doña Gesa? Doña Jezabel. Llegó la doña Gesa y le dice: ¿por qué está decaído tu semblante? A cualquier parecido mala coincidencia, tengan cuidado cuando alguien se le acerca así. ¿Por qué está decaído tu semblante?, le dijo doña Gesa a Acab. Y Acab le dice: es que yo quería la viña de Nabot y ese ingrato no me la vendió. Hasta eso me salió. Y entonces le dice doña Gesa: pero usted es el rey, usted puede tener de todo. Y él se queda pensando: pero como estaba tan decaído, no hizo nada. Entonces dice la palabra que doña Jezabel se levantó, hizo unas cartas y las firmó con el sello del rey. O sea, hay gente que va a hablar en tu nombre aunque usted no haya dicho nada, así que tenga cuidado. Hay gente que va a venir a hablar en nombre de otros aunque aquella persona no dijo nada, nada más estaba decaído porque anhelaba algo que usted tenía, pero no se atrevía a tocarlo, y mejor que no lo toquen, porque el que se mete con hijo de Dios se mete con Dios.
Y entonces dice que mandó a las cartas y dijo: busquen a 2 del pueblo, 2 personas perversas, 2 testigos falsos, y van a decir que Nabot blasfemó contra Dios, y la blasfemia era condena de muerte, apedreado. Y usted puede leer la palabra. Llegaron las cartas a los ancianos de la ciudad, a los ancianos del pueblo, llaman a los 2 testigos, los 2 testigos dicen: sí, Nabot blasfemó contra Dios. Y todo el mundo apedreado. ¿Cuántas veces, iglesia, a causa de algo que hayamos dicho nosotros sin ser testigos reales, han terminado apedreando a alguien? Y casi que a punto de morir, natural o espiritualmente. ¿Cuántas veces ha sido usted la víctima de esas piedras? Mas Jehová levanta bandera por usted y por su causa. ¿Sabe? Y entonces tomó aquel lugar a fuerza porque envidió aquella tierra, pero otro ejecutó en su nombre la situación. Hay luchas espirituales que tenemos muy fuertes, pero usted y yo vamos a terminar esta carrera con gozo. Dígame amén. Hay cosas que tienen que ser desarraigadas de nuestra alma y nuestro espíritu, pero la vamos a lograr en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana a su espíritu y al mío, a los que están en la transmisión, de que aunque nos duela, diga conmigo: aunque me duela, vamos a arrancar lo que está estorbando para plantarlo de Dios en nosotros y fructificar junto a aguas y junto a corrientes, como dice su palabra. Usted y yo no nos vamos a quedar en el camino por la maldad de otros. Dígame amén en el nombre de Jesús. Usted y yo no nos vamos a quedar en el camino por la maldad de otros, iglesia. Usted y yo no nos vamos a frenar de hacer el propósito de Dios porque otros corrieron presurosos a hacer el mal, o sea, a dañar algo que era bueno. Y a prestarnos a ser testigos falsos. ¿Sabe? ¿Cómo cambiamos este panorama? Vuelvo al punto inicial y al principal: teniendo al Espíritu de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que por más que amemos a alguien, si la persona está equivocada, no participe de la debilidad que está teniendo esa persona. No participe de eso, porque la consecuencia puede venir para su vida. Hay un dicho popular que dice que tan culpable es el que mata la vaca como el que le amarró la pata. Y hay que tener cuidado de lo que está pasando en medio de nuestras familias, en medio del trabajo, en medio del pueblo. Vean, Dios, aunque parece que llega por tardanza su promesa, esperen porque la va a cumplir. Ahora el pastor ministraba para que tengan fuerzas nuevas. Sea que usted pasó para ser ministrado o no, el Espíritu Santo le va a renovar las fuerzas. El Espíritu Santo le va a ayudar, iglesia, porque cuando vienen ese tipo de temas es porque Él dice, está atento a la congregación, está atento a esa iglesia y dice: ahí está mi amada, la quiero limpiar. Ahí está la paloma mía, la amada mía. Yo quiero que sea más perfecta porque quiero bendecirla en gran manera. Quiero engrandecer su nombre en la tierra. Dios está madurando a su iglesia. Siento fuerte, siento la presencia fuerte del Espíritu Santo. Siento fuerte su amor sobre nosotros. Porque el estandarte que Él va a levantar, cantar, Él lo dice. Y dice: Él fue su estandarte sobre mí, y su bandera fue el amor. Él va a defender tu causa, va a defender mi causa. En el nombre de Jesús. Pastora, ¿cómo yo logro tener en mi vida la claridad de no cometer esa falta que aborrece a Dios, de ser un testigo falso? Cuando tenemos al Espíritu Santo, y Hechos 1:8, y el pastor antes ministraba y lo declaró: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿De quién va a ser testigo usted? Ya no de la vieja chismosa. Usted no va a ser testigo de aquel que le está poniendo una trampa a otro. Amén, dígame amén en el nombre de Jesús. Usted no va a ser testigo de su amiga, por más que usted lo quiera. Si usted no tiene
claro lo que usted va a hacer, porque aunque usted ame, se vuelve cómplice. Y usted puede sentar a esa persona, papá, mamá, a quien usted quiera ponerle nombre cercano, decirle, bueno, ¿qué pasó? Y tratar de alguna forma averiguar, porque puede ser que usted más bien le libre a esa persona de incurrir en una falta grave. Pero no se vaya de buenas a primeras a sentar con su cabeza que todo está bien cuando de repente no está bien. Y dice que entonces seremos testigos de Dios a través del Espíritu Santo. Dice que tanto en Jerusalén, en toda Jerusalén, o sea, primero en nuestra casa, usted y yo seamos testigos de la gloria de Dios. Que usted diga, es que yo testifico. A la gente a veces les cuesta pasar a testificar de lo que Dios hace en ellos. Dios les sana, les liberta, les restaura, les devuelve trabajo, les da cosas nuevas y no pasan a testificar. Se suelta una palabra profética y no dan testimonio de que la palabra profética se cumplió. Y usted usted ha escuchado de esas personas que de repente le llaman y le dicen, pastora, amigo, amiga, oren por mí porque estoy muy mal. Y usted está orando y usted guerreando. Y usted dice, qué raro, ¿qué habrá pasado? Ya va un mes, 2 meses, y usted peleando la buena batalla en oración, y aquella persona en Hawái. Porque nunca vino a ser testigo de la gloria del Señor, ni a dar testimonio de que la oración tuvo poder, y a dar gracias. Porque somos ahí testigos de la tragedia, pero no nos hacen testigos y partícipes de la gloria. No sea usted de esos, amén. Así que usted por lo menos anuncie que ya consiguió trabajo, porque tal vez uno está peleando la batalla, Señor, que consiga trabajo, y por eso es que pasa como una bola de ping-pong de un lado a otro y no se establece en ningún lado, porque usted sigue orando y la persona ya ganándose sus buenos chelines. Claro que es el Señor. Somos testigos. ¿De qué vamos a ser testigos? De Dios y de su gloria. Y vamos a testificar, amén. Porque ser testigo es el que testifica de la gloria. Ser testigo es el que habla de las buenas nuevas. Hubo una generación después de Josué que no conoció a Dios. No porque Dios no existiera, es que no se siguió hablando de la gloria del Padre, de los milagros que hacía. Haga partícipe a sus hijos en su casa. Haga los testigos de la gloria del Señor en usted. Cuéntele de que no teníamos para comer y que usted oró y apareció dinero. Alguien vino y tocó la puerta y trajo la bendición. Hágales partícipe de eso. Hágales partícipe de que usted iba pasando la calle, como usted iba tan distraído porque andaba muy atribulada, casi le pasa algo, pero no le pasó, porque Dios le guardó. Haga los testigos y partícipe de eso. Usted y yo tenemos que ser testigos de Jehová. Amén. No en una religión. Por eso es que vuelvo a la muerte de risa. Sino en una certeza del Espíritu de lo que Dios tiene. Amén. Vamos avanzando con esto. Vamos cerrando el 7º punto. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablándole a la iglesia? El último punto, el que siembra discordia entre sus hermanos, y diga conmigo, ay, ay, ay. Porque lastimosamente eso es muy común en el pueblo, no solo de afuera, en el pueblo de Dios. Y tenemos como ejemplo al pueblo de Coré, cuando se levantaron en contra de Moisés. ¿Y qué les pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Cuando sembramos discordia entre hermanos, cuando sembramos pleito, contienda, cuando causamos división, vienen consecuencias para nosotros. Nosotros tenemos que ser embajadores de paz. Dentro de lo que nos sea posible, dice la palabra, esté en paz con todo el mundo, mientras a ustedes sea posible. Porque muchas veces tenemos paz y queremos sembrar paz y se enchamucan los demás, pues déjenlo con el chamuco ahí. Pero que eso no te quite la bendición a ti ni la paz. Y ahorita siento el Espíritu, porque muchas veces queremos lograr tener tanta paz con alguien que nos queremos congraciar y nos lastiman, nos golpean 1, 2, 3 veces. A Juan el Bautista puso la cabeza y solo una vez se la cortaron.
Pero muchas veces queremos tener más misericordia que Dios. Y como queremos tener paz, porque la pastora dijo que tenía que tener paz, entonces yo voy a hacer las paces. Sí, pero si ya hiciste las paces, ya usted soltó, usted está en paz. Como les dije la semana pasada, usted está en paz, usted ve a la persona, usted le habla de la persona y usted ya lo siente que se va a vomitar. Usted ya está en paz. Si la otra sí se vomita cuando lo vea usted, pues que tome algo para el estómago. Pero usted siga su camino. Porque eso pasa, yo no sé si usted lo ha pasado. Usted suelte y perdone. Tenga paz usted, que no se enferme su cuerpo a causa de raíces de amargura, de ira, de enojo en nosotros. Coré se levantó en contra de Moisés y empieza ahí usted puede ver la palabra, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y empiezan a sembrar discordia. Mejor no hubiéramos comprado este carro. Mire qué malo salió. Y yo le dije a usted, mejor no hubiéramos. Y empieza aquella discordia. Pero aquí no hay ninguna mujer así, yo me confieso, en el nombre de Jesús. Ni tampoco ningún varón, que el pastor dígame por allá también. Que muchas veces se hace algo en casa y como no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos, empezamos. En la casa tenemos un dicho con el cuchillo de palo. Pero aquí nadie viene así, amén. Ni en la casa pastoral pasa eso, amén, en el nombre de Jesús. Y eso es sembrar discordia. Porque entonces ya se levanta un hijo así, que mami tiene razón, mami. Y la por allá, no, es que mami tiene razón. Y empieza a haber discordia en la casa. Y una casa dividida, lo dije antes, en sí misma no prevalece. Y entonces, esa casa de la familia de Coré no prevaleció porque se les tragó la tierra a todos. Si en este tiempo aconteciera lo que en el Antiguo Testamento pasaba, amada iglesia, muchas veces estaríamos a ver por dónde caminamos. O que la gente caía por el pecado que hacía, caían muertos. O algo pasaba. Pero muchas veces nos basamos tanto en la gracia y en la misericordia de Dios. Y nos agarramos tanto de eso, claro. Ame la gracia, ame la misericordia, pero dejemos de pecar. Porque no sabemos las consecuencias que podemos tener para nosotros y nuestra descendencia. Testigos falsos. Los que siembran discordia. En uno de los ejemplos también fue Absalón. Se levantó contra su padre. Empezó a sembrar cizaña en medio del pueblo. Y un pueblo que se levantó en contra de David. Pero ustedes saben por qué. Y el pastor me dejaba una semilla, pero ahorita el Espíritu Santo me conecta esa semilla con lo que viene. Ustedes saben por qué Absalón se levantó en contra de su padre. Porque Absalón vino delante de su padre David. Y ahorita les cuento la semilla que me dejó el pastor. Ahorita el Espíritu Santo me pone por qué Absalón se levantó en contra de su padre David. Porque él vino, habló una situación que estaba teniendo, lo que había pasado con su hermana, y su padre no resolvió. Se llenó su corazón de resentimiento, de enojo en contra de su padre, porque su padre no le resolvió, no hizo, no le atendió. Amados padres y madres que están presentes, tengamos cuidado, porque una de las semillas, el pastor me decía antes de venirme, una semilla de discordia es cuando un padre o una madre no resuelve. ¿No resuelven qué? No resuelven una herencia y termina todo el mundo agarrado, peleado. No se resuelven qué? En poner paz en medio de los hijos, sentarlos, hablarles. Que se termine el pleito, la discordia. Dentro de lo que sea posible, hablar, sentarlos. Resolver las situaciones que se dan. Pero viene discordia en medio de una familia porque no resolvemos. Viene discordia en medio de un trabajo, en medio de un ministerio, porque no resolvemos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y decimos, qué raro, pero es que eso no, siempre lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, resolvamos. Y hay que estar a cual vuelvo a la ver así, con ojos de león rugiente. Dígale, y más si es familia, diga, resolvamos.
para que deje de haber discordia en medio de las casas, en medio de los trabajos, en medio de las iglesias. Diga conmigo, resolvamos. María y Aarón, y con esto ya voy cerrando, María y Aarón sembraron discordia en medio del pueblo, porque Moisés se casó y empezaron a hablar de Moisés porque se casó con una cusita, o sea, una mujer con un color de piel diferente a ellos, con una cosita, no con una picosita, no con una cosita, no con una cosita. Y empezaron a hablar de Moisés. ¿Y qué le pasó? Aarón tuvo sus consecuencias y María tuvo lepra. Tenga cuidado de sembrar discordia. Contamos un testimonio de una vez que pasó una persona, empezó a hablar de nosotros, le pasó una situación y el Espíritu Santo en medio de la oración, porque tal vez la persona no entendía lo que nosotros estábamos haciendo en medio de la oración, le dice: es que hablaste de mis hijos y tenía una afectación en su cuerpo. Hablaste de mis hijos, porque a veces la gente habla de lo que no entiende ni sabe. ¡Ay, ay, ay! Y empezamos a sembrar discordia, molestia, enojo, incomodidad, porque nos atrevemos a hablar y nos devolvemos al testigo falso de lo que no sabemos, ni lo que hemos visto, ni conocemos, ni sabemos cómo lo vamos a manejar. ¿Saben? Bendito sea el Señor. Y esa vez esa persona, el Espíritu Santo le dijo, porque ya había ido muchos médicos, le dijo: pide perdón porque hablaste de mis hijos. Una mujer, una persona en circunstancias que, conociendo palabra y teniendo un buen testimonio, pues tocó a alguien que no tenía que tocar. ¿Saben? Y pidió perdón. Y después de que había gastado todo lo que había gastado, Jehová le sanó por pedir perdón. Así que ya lo voy a revisar a ver cómo anda. ¿Sabe? El Espíritu Santo es lleno de amor y misericordia. Y una forma de sembrar discordia, el Espíritu Santo le ponía: estaban 12 espías a una tierra, y con estos cielos, usted lo puede buscar en números en su casa. Habían 12 espías, los mandan a revisar la tierra era buena, había promesa de parte de Dios. 10 vienen diciendo: no, hombre, mira, están unos gigantes, hay un país como enfrente, no nos metamos ahí. Y empezaron a sembrar discordia, incertidumbre, temor. Pero habían 2 valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta tarde? Porque para erradicar la discordia, la incertidumbre, tiene que haber gente valiente que corte de una vez y para siempre en medio de las familias esto que se ha venido dando de generación en generación. Sea usted diferente, no creyéndose el mejor de todos como el publicano, pero sea diferente. Y entonces se levantaron 2 y dijeron: sí, hay gigantes, pero tenemos una promesa que si Jehová entra con nosotros, comeremos como pan. Y la palabra registra, y el Señor me ponía fuertemente en la mañana que hablara de cómo se siembra también discordia. Es ir en contra de lo que Dios dijo, porque ya usted no está en contra de una persona, sino en contra de la palabra de Dios. Y dice que esos 2 dijeron: es que sí podemos hacerlo. Viera, hay unas frutas riquísimas, hay buena tierra, hay fluye la leche y miel como Jehová nos ha prometido. Vamos, entremos. Pero había discordia. Habían 10 que estaban diciendo lo contrario. Y Jehová se irritó de tal manera que dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Que no se diga la iglesia de Jesucristo bajo el principio de restauración: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Y parafraseo lo que cuenta la historia, y parafraseo lo que dijo Dios con mucho respeto: ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta
¿hasta cuánto van a creer en mis promesas? Porque si viendo tales manifestaciones que les he dado, siguen pensando más en las luchas que tienen que en las promesas que les he dado. Crear discordia en medio de una familia, en medio de un pueblo, en medio de un trabajo, en medio de una iglesia, es creer más a lo que estamos viendo y traerlo al plano natural que moverme en el plano espiritual y bajarlo del cielo a la tierra. Sembrar discordia es ir en contra de lo que Dios ha hablado. Si Él ha prometido, Él va a hacer. Si Él dice que nos comeremos como pan, nos vamos a comer como pan. Pastor, ¿a quiénes vamos a comer como pan? A todas